Saludos de los hermanos de allí en la iglesia Valentina Sina. Y la última vez que estuve les compartía respecto a un ministerio nuevo. Estábamos comenzando allí con mi esposa, que tenía que ver con el ministerio con la discapacidad. Les comentábamos el año pasado, por la gracia de Dios, pudimos participar del primer evento que se hizo en la Argentina, de Ruedas para el Mundo, con la organización Johnny and Friends de Estados Unidos. Es la primera vez que se hace aquí. Este año se va a repetir. Es raro porque normalmente en el país donde se realiza, el país anfitrión, se hace cada 2 años. Pero realmente la gente de Estados Unidos ha quedado impactada por lo que fue el trabajo así en Mendoza, y este año han decidido volver a repetir. Así que por la gracia de Dios, en el mes de octubre estaremos nuevamente allí con la distribución de sillas de ruedas. Es un ministerio impactante. Impactante cuando, y por ejemplo nos pasó, estaba hablando con una chica, recibía la silla de ruedas, una chica de unos 30 años, y comenzamos a predicarle y ella dice: usted no me puede decir que hay un Dios en los cielos que me ama. Esta chica, el año pasado le habían amputado su segunda pierna por diabetes, el año anterior le habían amputado una de las piernas. Me dice: tengo a mi mamá amputada por diabetes, tengo a mi hermano que murió de un infarto, tengo a mi hijo en espera de trasplante doble de corazón y pulmones, y usted me dice que Dios me ama. Y realmente es poder ponernos en el lugar del otro, es poder ponernos en el lugar del que sufre, poder ponernos en el lugar de el que tiene necesidad. Así que les pedimos que oren por este ministerio, que oren por nosotros. En el mes de mayo, Dios mediante, estamos proyectando lo que va a ser el primer retiro familiar para familias o para personas afectadas por la discapacidad. Se va a realizar en el mes de mayo en Mendoza también, y estamos orando para realizar uno igual en octubre aquí en Buenos Aires. Es un retiro corto de 2 días, en Estados Unidos se hace de 1 semana, pero claro, ¿qué pasa? Ellos ya tienen muchas instalaciones donde se pueden hospedar. Debemos pensar que cuando hay personas afectadas por la discapacidad, no solamente son los baños adaptados, también los dormitorios. Y aquí encontramos muchos lugares donde hacer actividades, pero no hay dormitorios adaptados. Y cuando uno reúne a una cantidad importante de familias, donde gran parte de esa población está afectada por la discapacidad, se complica. Así que son esos 3 eventos. En mayo, el retiro familiar en Mendoza. En octubre, la segunda distribución de sillas de ruedas. Y también estamos esperando así para octubre-noviembre el retiro familiar aquí en Buenos Aires. No sé si lo comenté, traemos también saludos de los hermanos en la iglesia de Valentina Sina, y también les pedimos que oren por nuestra congregación. Nuestra iglesia hace un proceso que empezó hace unos 8 o 10 años atrás, y finalmente hace 3 años lamentablemente tuvimos un proceso de división en la iglesia, y bueno, como siempre, cuando pasa una cosa así, hay familias afectadas, hay personas heridas, hay vínculos que restaurar, así que les pedimos que oren también por nuestra congregación. Bueno, dicho esto, les invito a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer varios pasajes en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Dice en el versículo 10, 2 de Pedro capítulo 3 y verso 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Verso 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Filipenses capítulo 3.
Filipenses, capítulo 3. Verso 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. 1 Corintios, capítulo 4. Verso 1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Verso 2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice también ahí en 1 Corintios, en el capítulo 1 y verso 8, el cual también los confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, capítulo 5. Verso 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, y que el Señor es muy misericordioso y compasivo. 1 Juan, capítulo 2. Verso 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, te pedimos que tú hables a nuestros corazones. Tú conoces nuestras necesidades. Señor, tú conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones. Por eso, Padre, pedimos que tú nos hables, que abres nuestros oídos y nuestro corazón a tu voz. Todo te lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayer estaba en la peluquería, ¿no? No sé si se nota. Mi señora me reta, mi señora me dice, sí, ahí se está agarrando la cabeza, pues después me asesinan en el auto. Estaba en la peluquería y estaba escuchando un hombre, ¿no? Vieron que en la peluquería uno habla con el peluquero, habla y habla. Era un hombre mayor, un hombre de unos 88 años, comentó ahí. Y según la conversación que estaba teniendo, su esposa estaba bastante mal. Y él dice, ¿viste cuando el reloj se te termina? Él usa esa expresión. El reloj se termina. Dice, nunca sabemos cuándo, pero es como que nos queda poco tiempo. Dice, y es cuando este hombre empezó a hablar, y empezó a hablar de su vida, y empezó a hablar de lo que había logrado, y de cómo él ahora se sentía vacío, frustrado, ¿no? Y que veía la muerte cerca, y él hablaba de esto, y a mí me quedó esa expresión, cuando el reloj se termina. Los textos que hemos leído, la mayoría de ellos hacen referencia a una palabra. La palabra es venida, ¿no? La venida del Señor, la venida del Señor.
la llegada del día del Señor, la llegada del día de Dios. Y la palabra que nosotros ahí encontramos, que traducimos venida o venida, creo que el problema que tenemos es que las palabras que están en la Biblia fueron escritas hace muchos años y muchas veces nosotros las usamos como las usamos, o las entendemos como las usamos hoy. Por ejemplo, cuando en la Biblia encontramos la palabra adopción, ¿cómo la interpretamos? La interpretamos en el concepto que usamos nosotros hoy. Que decimos, bueno, cuando yo adopto a alguien, cuando yo adopto a un hijo, es alguien que no es parte de mi familia y yo decido incorporarlo en mi familia. Y entonces ahí le doy los derechos. Pero cuando la Biblia me habla de adopción, el concepto es diferente. Porque así el concepto era greco-romano. El señor de la casa podía tener muchos hijos, legítimos o ilegítimos. Pero no todos eran adoptados. Cuando eran adoptados, cuando recibían la coiotesía, ahí es donde recibían los derechos de heredero. Y por eso es que la Biblia dice, o Pablo nos dice, que hemos sido declarados o hechos herederos y coherederos con Cristo. Este es el concepto de adopción. Entonces, sí, es claro. Pero cuando hablamos de la palabra venida, nos pasa lo mismo. Es una palabra que nosotros hoy entendemos de una manera. Decimos, por ejemplo, los casados decimos, mi suegra vino a casa, ¿no? A veces no nos sentimos tal. Gracias a Dios, mi suegra no viene a casa. Está lejos, está tan lindo, pero nos pasa eso. Decimos, bueno, venido tiene que ver con esto, alguien que llega. Cuando nosotros leemos aquí en la Biblia el concepto de venida, lo tenemos que poner en el contexto. En el mundo greco-romano, el viaje o las distancias eran tremendamente largas. Entonces, para los gobernantes, estamos hablando del concepto de gobierno, para el gobernante ir y trasladarse de un lugar a otro era muy costoso. ¿Por qué? Porque no solamente tenía que moverse él, se movía su séquito, se movía la guardia, eran distancias enormes, tiempos muy prolongados. Entonces, ¿cuál era la costumbre? Es que iba alguien en representación de él. Pero cuando el gobernante iba en forma personal, así la palabra es la parousia, ¿sí? La palabra nosotros hemos traducido como venida. Era la presencia personal de aquel que tenía autoridad. Por ejemplo, cuando Pablo le habla a los tesalonicenses, es el que les dice. Dice que él sentía tanta carga por ellos que no pudiendo soportarlo más, ¿qué hizo? ¿Fue él personalmente? Él no fue. Envió, ¿sí?, a otro en su lugar. Pero, también en otro lugar, Pablo dice, así en Filipenses capítulo 2 y verso 12, dice, no solo en mi presencia, que debían andar, dice, no solo como en mi presencia, ahí tiene que ver con ¿qué? Con la parousia. Con esto de que, bueno, yo estoy personalmente, físicamente allí. Entonces, por allí encontramos esto en primer lugar. En segundo lugar, cuando nosotros hablamos respecto a la venida del Señor, seguramente en nuestra mente viene el texto, buen siervo y fiel. Sobre lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Hay alguien que no quiere escuchar eso del Señor? Levanta la mano. Dice, yo no quiero escuchar eso del Señor. Ninguno de nosotros querríamos escuchar siervo malo y negligente. Todos queremos escuchar buen siervo y fiel. Ese es nuestro deseo, nuestra oración. La pregunta es, realmente, si el Señor viniera hoy, y cantamos seguramente, ¿no? Ojalá fuera hoy. Si el Señor viniera hoy, ¿qué me encontraría haciendo? ¿Dónde estaría? ¿Sería hallado fiel? Uno de los textos que leímos decía eso, ¿no? Tiene que ver con la mayordomía. Dice, se requiere que los mayordomos sean, ¿cómo? Fieles. Cada administrador sea fiel. Entonces, el procurar ser hallado requiere entender la importancia de la venida de Cristo. Y entonces, en base a esto, quería que viéramos 5 aspectos importantes relacionados, ¿sí?, con la venida de Cristo, con procurando ser hallados. Leíamos así en los últimos textos, así en 1 Juan. En primer lugar, versículos 28 y 29 del capítulo 2, dice, ahora hijitos, permaneced en él, dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. En primer lugar, la importancia de una gran revelación. Dice, cuando él se manifieste. Y como decíamos, manifestarse tiene que ver siempre con personas físicas.
Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, el verso 17, Pablo habla de la presencia física, allí de Estéfanas, de Fortunato, de Acacio. Personalmente ellos habían ido a aquel lugar. En 2 Corintios capítulo 7 y verso 6 habla de la presencia personal de Tito. Lo mencionaba antes, ¿no? Allí en Filipenses 2.12, Pablo, ¿no? Habla de su presencia personal. Pero vamos a ver algunos textos más. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Dice en el versículo 23, 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden, dice Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Dice en el verso 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En su venida. Y así en Santiago, en el capítulo 5, hemos visto que él menciona, hay una palabra que se va repitiendo, que es la palabra paciencia. Dice, se me falta esto. Dice, verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia, dice, hasta la venida del Señor. Y así menciona tres ejemplos, ¿no? Lo vamos a ver en algún momento. Entonces hablamos de la presencia personal, la venida personal del Señor. Es la venida personal del Rey, no de sus representantes. Es la venida personal de aquel que murió por nosotros en la cruz. Y claro, nosotros pensamos en esto y pregunto, ¿realmente tenemos dimensión de lo que significa? El apóstol Juan está así en la isla Patmos y él trata de contarnos lo que ve. Y cuando él trata de contarnos lo que ve, él usa la palabra como. Todo el tiempo está usando la palabra como. Está tratando de contarnos algo que nosotros no podemos entender, no podemos imaginar. Él no lo podía definir. Por eso él dice, por ejemplo, su voz es como estruendo de muchas aguas. Sus ojos son como llama de fuego. Sus pies son refulgentes como bronce bruñido. Trata de explicarnos lo que es. Pero cuando Juan ve, o cuando tiene la visión del Señor, ¿qué es lo que le pasa? Él cae como muerto a sus pies. Cae como muerto a sus pies. Pero es tremendo porque dice que el Señor pone su mano sobre su hombro y le dice, no temas. No temas. A veces nosotros perdemos dimensión de esto. Lo que ve Juan lo deja sin palabras. Él no lo puede contar. ¿Alguno visitó las cataratas? ¿Las cataratas de Iguazú las visitaron? Bien. Podemos mostrar una foto de las cataratas de Iguazú. Podemos contar cómo son las cataratas de Iguazú. Pero usted va llegando y cuando va así por la pasarela, no sé si a los que la visitaron les pasó, ¿qué es lo que empezamos a escuchar? Escuchamos el rugido del agua. Y ahí está el rugido del agua. Y podemos explicar lo que es el rugido del agua. Si uno, es el rugido, es el estruendo. Pero hasta que no estás ahí, hasta que no lo ves, no te lo puedes imaginar. Y te podemos contar lo que se siente. Y cuando estás allí y estás contemplando, no sé lo que les pasó a los que lo visitaron, nos sentábamos con mi señora y nos pusimos a cantar. ¿No? Y nos ponemos a cantar que cuán grande es Él. Porque no hay forma de contar lo que estás viendo. Hermanos, no hay forma de contar lo que va a ser la venida del Señor. Pero allí Juan, dice, él usa la expresión, dice, para que en su venida, dice, no nos alejemos de Él, y usa una palabra, es la palabra avergonzados. Para que no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sabes? Nosotros cantamos, ojalá fuera hoy. Pero pregunto, si fuera hoy, ¿podrías hacer como Juan? ¿Podríamos hacer como Juan? De postrarnos a sus pies y adorar, o tal vez nos tengamos que alejar avergonzados.
sabiendo que somos salvos, sabiendo que Él pagó el precio de nuestra redención, ya estamos en su presencia. Eso nada lo puede cambiar. Pero tal vez con la cabeza agacha, mirando hacia otro lado, porque no lo podemos mirar. Ahí Santiago indica que hay una sola actitud posible, es la palabra paciencia. La palabra paciencia tiene macrotumia, ¿sí? Y habla de largura de ánimo, habla de soportar la tardanza, habla de sobrellevar el sufrimiento. ¿Sí? Esto no es de aguantar estoicamente, digo, no es lo que me pasó, es lo que me toca vivir, es lo que... No, eso no es el concepto. El concepto dice, yo tengo que esperar hasta la venida del Señor, ¿sí? Con paciencia. Dice, allí en Hebreos, por ejemplo, capítulo 10, verso 35, dice, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Decía, bueno, allí hay 3 ejemplos. En primer lugar, dice en Santiago, verso 7, nos menciona el concepto del labrador. No sé cuántos han estado en el campo. La familia de mi padre es del campo. Y claro, nosotros decíamos de campo, decíamos qué lindo que era el campo. Íbamos de vacaciones. Para nosotros era lindo. Pero para mis primos que vivían ahí, ellos sabían que tenían una rutina. Y la rutina es de lunes a domingo. Y todos los días levantarse y cumplir esa rutina, ¿por qué? Porque los animales comen de lunes a domingo, ¿no? Y el campo hay que trabajarlo de lunes a domingo. Y claro, ellos ahí tienen una rutina muy estricta. Pero no sé si nosotros pensamos en el concepto del labrador. El labrador va, prepara la tierra, pone la semilla y después tiene que esperar. Él no puede cambiar nada. No puede hacer ni la danza de la lluvia, no puede hacer nada, tiene que esperar. Tiene que esperar la lluvia, tiene que esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y tiene que esperar la temperatura adecuada y el clima adecuado. Y si la lluvia está en un momento diferente al que debía ser, la semilla se estropea. O por alguna razón la cosecha se estropea. Y él depende, pero no puede hacer nada. Él planta y tiene que esperar. Y por eso así dice, ¿no? Dice, el labrador espera, ¿qué cosa? El precioso fruto de la tierra. Aguardando, dice, ¿cómo? Con paciencia hasta que reciba la lluvia, la temprana y la tardía. Primer ejemplo. El segundo ejemplo, dice el verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Claro, cuando hablamos del profeta, decimos, el labrador tenía que esperar la lluvia. Y el profeta, ¿qué esperaba? Y bueno, nosotros pensamos por ejemplo en Jeremías. ¿Qué esperaba Jeremías? Jeremías iba a hablar y Jeremías ya antes de ir a hablar sabía que iba a pasar. Y ya sabemos que va a venir el garrotazo, la cisterna, algo va a venir, pero no va a venir conversión. ¿Qué profeta estaba convencido de que si él iba y hablaba, iba a haber cambio? Estaba tan convencido que si iba y hablaba iba a haber cambio, que se tomó el barco para el otro lado. ¿Quién era? Jonás. Jonás es el único profeta, estaba convencido, yo voy y hablo y va a haber cambio. Por eso que dice, no, es más, cuando así Jonás, después que hay cambio, ¿qué es lo que le dice al Señor? Yo sabía que Él es misericordioso y compasivo, yo sabía, como le decía a Dios, ¿viste? Yo sabía que ibas a hacer esto. Los demás profetas que hacían, sabían que iban a ser maltratados, perseguidos, amenazados. Sin embargo, no se rendían. ¿Y Jeremías qué dice? Dice que había dentro de él, ¿qué cosa? Un fuego. No podía callarlo. Necesitaba hacerlo. Entonces está el ejemplo del labrador. Planto y tengo que esperar. El ejemplo del profeta. Tengo que ir y predicar. Y sabes que nosotros tenemos el mismo privilegio y la misma responsabilidad. Nosotros a veces vamos a compartir el Evangelio con las personas pensando que la persona simplemente porque le compartimos el Evangelio se va a convertir. ¿Eso va a pasar? No, porque eso no es nuestra obra. Lo que sí es nuestra responsabilidad es ir y compartir el Evangelio. Pero cuando yo vaya y hable, se van a burlar de mí. No importa. El profeta iba y no importaba si venían los garrotazos. Tengo que ir y hablar. Esperar con paciencia. Y en tercer lugar, el tercer ejemplo que nos da es el ejemplo que todos tenemos en mente, ¿no? Y dice, y menciona, verso 11 de aquí, por la bienaventurada de los que sufren, habéis oído de la paciencia, de la macrotumia de Job, y habéis visto el fin del Señor. Claro, cuando nosotros vemos el libro de Job, nosotros decimos que es una película, los chicos usan la palabra spoilear, no me spoilees la película, dicen, ¿no? Katy, ¿es así? Gracias. Usamos otro lenguaje. Pero no me spoilees la película, porque es contarme el final.
Nosotros vemos el libro de Job y tenemos el final, ya sabemos lo que pasó. Pero nosotros pensamos en Job. Pensamos que cuando todo lo que le estaba pasando, primero, él sabía dónde había empezado la discusión. Nosotros vemos la película, sabemos qué fue lo que pasó. La discusión empezó en el cielo, no con Job. Job esto no lo sabía. Y es importante que nosotros vemos la vida de Job. Job tiene muchas preguntas para hacer. ¿Y cuántas respuestas tuvo? Ninguna. Job no tuvo ninguna respuesta a las preguntas que tenía. Por el contrario, Dios le hace más preguntas a Job. Pero no tiene respuestas. Y allí está, dice, la paciencia. Entonces, claro, cuando nosotros vemos esto, paciencia, el upomone, ¿no? la macrotumia, la largura de ánimo, decimos, ¿esto qué implica? Implica perseverancia. Implica continuar a pesar de. Este es el concepto. Continuar a pesar de. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Si fuéramos conscientes de esta gran revelación, de la importancia de esta gran revelación, una gran revelación nos lleva a alentar. Nos debemos alentar los unos a los otros. Es lo que Pablo dice así en Tesalonicenses. Debemos alentarnos unos a otros con estas palabras. El Señor viene. ¿Cómo se saludaban los cristianos, los primeros cristianos? Usaban la expresión Maranata. El Señor viene. El Señor no tarda en su promesa. ¿Pero qué está esperando? Que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Nosotros debemos ir y compartir el Evangelio. Una gran revelación nos lleva a alentar, permanecer en Él para no sentir vergüenza. A veces pensamos, decimos, en el cielo no va a haber lágrimas. Dice el Señor, van a jugar toda lágrima. No sé si ustedes han puesto a pensar, bueno, ¿cuáles serán las lágrimas que enjugarán? No sé qué le pasa a usted en su mente, en su corazón, cuando piensa en el cielo. A veces pensamos en los que se adelantaron, y decimos, cuando me encuentre de vuelta, con el cielo. Pero si nosotros pensamos en el cielo, lo que va a cautivar nuestra mirada es la presencia del Señor. Después seguramente tenemos toda la eternidad, nos vamos a encontrar, y nos encontraremos con Cami, nos encontraremos con las personas que amamos. Pero cuando el Señor dice que van a jugar toda lágrima, sí va a haber lágrimas de felicidad, ¿no? Pero tenemos lágrimas de felicidad. Pero creo que una de las lágrimas que el Señor va a tener que enjugar, que va a tener que secar de nuestros ojos, van a ser las lágrimas de vergüenza. Porque yo me imagino el cielo y digo, y el tribunal de Cristo, pienso que va a ser como que el Señor me va a pasar, ¿no? Tengo las dos pantallas. La película de mi vida y la película que el Señor tenía preparado para mí. Y qué tremendo sería, ¿no? Porque el Señor me va a pasar y va a decir, mira, yo tenía preparado esto para vos. Y tus decisiones te llevaron a esto. Pero era esto lo que yo tenía. Y nuestras decisiones nos van tal vez alejando del plan y el propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Y está lo que llamamos la voluntad permisiva de Dios. Dios nos deja hacer. Es un caballero. No se involucra cuando yo no lo involucro. Si yo no le pido su guía, su dirección, su consejo, Dios no se va a involucrar. Pero un día Él va a venir. Por eso la importancia de una gran revelación nos debe llevar a alentarnos. En segundo lugar, la importancia de un gran amor. Volviendo así a 1 Juan, capítulo 3, verso 1, el apóstol dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Romanos capítulo 5, verso 8, un texto que seguramente tenemos nosotros de memoria, ¿no? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, a pesar de nuestra condición, Cristo murió por nosotros. Esto nos debe llevar a recordar, a velar, a mirar. Ahí en 1 Juan capítulo 4 dice verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La dimensión del amor, ¿no?
nosotros le dábamos la espalda a Dios y sin embargo Él nos amaba. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice así el profeta. Y dice, mirad, con amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este concepto de hijos, es que yo puedo acercarme confiadamente. Mi papá era un hombre rústico. Fue criado en el campo. Mis abuelos de tradición alemana, duros. Mi papá a sus padres los trató de usted hasta que murieron. A mi papá le costaba mostrar el afecto. Ya éramos grandes, casados, con hijos. Y un día lo abrazo a papá, estábamos solo con él, lo abrazo, le doy un beso y le digo, papá, te amo. Y papá lo primero que hace es dar un paso para atrás, me corre, como diciendo, ¿de qué estamos hablando? Nada, te amo. Y empecé a decirle, papá, te amo. Y empecé a usar esta expresión. Y yo sabía que él nos amaba. Pero claro, él había sido educado de una manera que el amor se manifestaba en que él traía la comida a la casa. Y ya eso era la manifestación del amor. Hermanos, nunca tuve miedo de acercarme a papá. Porque era hijo. Tengo esa condición. Pero también tengo presente que una sola vez le falté respeto a mi papá. Y terminé con los dientes puestos de este lado, ¿no? Mi papá se sentaba de este lado en la mesa, y al revés salió no sé dónde, y me acomodó la cara. Porque era confiadamente, pero no confianzudamente. Y nosotros tenemos acceso hasta el trono de la gracia de Dios, como hijos. Un privilegio que ningún israelita tenía. Pero también tenemos una gran responsabilidad. Entonces, en primer lugar, una gran revelación nos lleva a alentar y un gran amor nos debe llevar a adorar, nos debe llevar a postrarnos en reverencia y en adoración delante de Él. En tercer lugar, una gran expectación. Dice en el verso 2 de 1 Juan, capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Una gran expectación. Esto, nosotros tenemos enfatizado lo que somos, nuestra condición, hijos. Y dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahí en 1 Corintios capítulo 2 y verso 9, Pablo dice, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. No podemos imaginar, no podemos entender. En Romanos capítulo 8 y verso 29 dice, predestinados para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esta palabra predestinado sabemos que ha traído confusión y ha traído problemas, pero mire, la mejor manera de explicarlo es esto. Cuando yo voy y compro un pasaje de avión, yo no sé qué ruta va a tomar el piloto, no sé qué altura va a estar haciendo, no sé por dónde va a ir. Lo que sí sé es que tengo un predestino, tengo un destino. ¿El destino cuál es? El aeropuerto al que yo estoy yendo. Y este es el concepto, estamos predestinados, tenemos ese lugar. ¿Predestinados para qué? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Allí Santiago dice, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Afirmad vuestros corazones. Y se acerca tiene que ver con que es inminente. Inminente no sé si será hoy, mañana, el año que viene, dentro de 100 años. No lo sabemos, pero es inminente. En 2 Corintios capítulo 13, verso 18, ¿sí? Dice, mirando somos transformados, mirando cara a cara, como cara descubierta, somos transformados. Una gran revelación nos debe llevar a alentarnos, un gran amor a adorar, pero una gran expectación nos debe llevar a alertar, o sea, a poner la alerta, a poner la alarma. La venida del Señor es inminente. Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 16 dice, tenemos la mente de Cristo. La pregunta es, ¿vivimos de esa manera? ¿Vivimos reflejando esta verdad? Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Usted se atreve a decir lo mismo? ¿Se atreve a decirle a su vecino, a su compañero de trabajo, a su compañero de estudio, mirá, querés imitar a Cristo, imitame a mí?
a mí me tiemblan las rodillas. Me cuesta. Por eso es alertar. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, justamente lo veíamos antes, ¿no? Dice que debemos ser hallados fiel. Y el ser hallado fiel, y este concepto de fidelidad, involucra también otro concepto, no solamente el tema de la fidelidad, porque yo puedo decir, nunca fui infiel de mi esposa, porque nunca tuve relaciones con otra mujer. Pero la pregunta es, ¿qué hay en mi mente y en mi corazón? Como dice un querido hermano, la primera mirada no es pecado. La segunda mirada tenía intención. Pero yo no fui infiel, pero tuve una segunda mirada. Ser fiel implica pensar, sentir y hacer como Dios quiere que haga. Pensar, sentir y hacer como Dios quiere que piense, sienta y haga. No, pero yo soy misericordioso y pienso en el otro con misericordia y hago con misericordia, y al que está en la calle, que tal vez está con necesidad, que tal vez lo veo metido en el alcohol, en las drogas, o soy diferente, miro al otro lado. Ser hallado fiel implica pensar, sentir y como Dios. ¿Sí? Y dice así en 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2, dice cada uno. El concepto de cada uno. Cada uno. Yo en forma personal. El concepto del mayordomo es que yo represento al dueño. No tengo nada. Soy administrador de todo lo que es de Dios. ¿Cómo estoy obrando? Porque un día el Señor nos va a llamar a rendir cuentas. Dice, da cuenta de tu mayordomía. Da cuenta de lo que te di. Da cuenta de tus dones y tus talentos. De tu dinero. De tu tiempo. Da cuenta. ¿Cómo están nuestras vidas? Entonces, una gran revelación nos lleva a alentar, un gran amor nos lleva a adorar, una gran expectación nos lleva a alertar. En cuarto lugar, una gran esperanza. Dice el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y allí está una gran esperanza. En Oseas capítulo 10 y verso 2, dice, serán hallados culpables. Habla de Israel, dice, serán hallados culpables. ¿Y cómo serás hallado? ¿Cómo seré hallado? ¿Cómo serán halladas nuestras vidas, así cuando sean pesadas? Allí esta esperanza nos debe motivar, nos debe advertirnos. Que nosotros tendemos a pensar en las ventajas y olvidamos de pensar en las responsabilidades. Tenemos una vieja amiga, vieja porque es nuestra edad, así que nosotros somos jóvenes. Ella dice, los argentinos siempre piensan en sus derechos, pero nunca piensan en sus responsabilidades. Y esto es un concepto que tenemos, ¿no? Yo tengo el derecho a pasar, pero nunca tengo la responsabilidad de dejar pasar, ¿no? Y somos así, ¿no? Somos grandes defensores de nuestros derechos, pero nunca analizamos nuestras responsabilidades. Nosotros tendemos a pensar en las ventajas, en el privilegio de ser hechos hijos de Dios, el privilegio de poder acceder hasta el trono de la gracia. El privilegio de poder ir y decir, Señor, creo que nuestras oraciones somos todos como ovejas, ¿no? Pues Señor, ayúdame, Señor, provéeme, Señor, dame. Y así nosotros estamos. Pero pregunto, ¿y nuestra responsabilidad? Porque cuando vemos la oración modelo que encontramos en el Padre Nuestro, las peticiones vienen al final de todo. Pero primero es reconocer lo que es Dios. ¿Y qué pasa con nuestra responsabilidad con el prójimo? Dice, ¿cómo pensar en el competidor de una maratón que no se prepara, que no se entrena, que no adiestra su cuerpo, que no se disciplina? Nosotros estamos en esa contienda. En 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 a 10, allí Pablo hace referencia a un atleta, a un soldado, y cada uno de ellos debe disciplinarse, debe cumplir una rutina. Acá hay algunos que habrán hecho el servicio militar, ¿no? ¿Por qué las órdenes son de esa manera? ¿Por qué el soldado no puede cuestionar las órdenes?
Porque va a ser un momento, ¿no? Y el soldado es entrenado para que llegue un momento que cuando el general diga hay que subir la montaña, pero del otro lado me están esperando con todo. Sí, pero hay que subir la montaña. Las órdenes no se cuestionan. Y nosotros cantamos, ¿no? Dice, tenemos al gran capitán, ¿no? Y la pregunta es, ¿obedecemos las órdenes del Señor? Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Claro, para purificarme, lo primero que tengo que hacer es examinarme. Es pedirle al Señor que mire cuál es el estado de mi corazón, cuál es el estado de mi mente. ¿Qué cosas son las que ven mis ojos? ¿Qué cosas son las que permito que mis oídos escuchen? ¿A qué cosas le doy licencia a mis manos para tocar? ¿A qué pensamientos le doy licencia a mi mente? ¿A qué deseos le doy licencia a mi corazón? Porque yo los permito. Lutero dijo, ¿no?, que no, es inevitable que los pájaros se posen en la cabeza, hablando de pensamientos. Pero dice, ¿qué es lo que yo puedo evitar? Que los pájaros hagan nido en mi cabeza. Pero yo no puedo evitar que un pájaro venga y se apoye en esta cabeza. Pero sí yo puedo evitar que el pájaro haga nido. Vino el pensamiento. Si este pensamiento no corresponde, ni un deseo. Es como la segunda mirada. Esto no corresponde. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Para qué? Para que en aquel día no nos alejemos de él avergonzados. La purificación, ¿sí?, es un concepto que viene del Antiguo Testamento. Y mire, no sé si han estudiado el tabernáculo, pero a mí me impacta verlo, el tabernáculo, e imaginarme lo que era. Porque ahí el tabernáculo estaba en el centro del campamento. Entonces a la mañana temprano, ahí veíamos que se empezaban a abrir las tiendas, ¿no? Una vez nos fuimos con Miriam y los chicos de camping, nos fuimos así de pasar una vacación en carpa, y el lugar al que fuimos, estábamos ayudando, estábamos armando la carpa, y a la mañana se empezaron a abrir las carpas. Y cuando se empezaron a abrir las carpas, Miriam empezó a salir las carpas. Y cuando empezaron a salir las carpas, dijimos, juntemos la carpa y vamos a otro lugar. Pero ahora pensemos esto, así está el campamento, todo Israel. Se abre una carpa y ahí aparece Jacob, y ahí van apareciendo cada uno. Y cada uno sale con el cordero bajo el brazo. ¿Por qué? Porque sabíamos que teníamos que ir a arreglar nuestras cuentas con Dios. Y ahí cuando llegábamos al tabernáculo, la puerta era ancha. ¿Por qué? Porque todos tenían que ir. ¿Y qué es lo primero que encontrábamos? El altar. Ahí estaba el altar. Entonces cuando pensamos, el calor del desierto, el humo, porque no era olor a asado, la víctima la quemada completa, el olor que había era de carne quemada, la sangre en el piso, ahí estaba ese barro hecho de arena y sangre, porque Dios está tratando con lo peor que tenemos, que es nuestro pecado. Pero después el sacerdote iba y estaba el lavacro para lavarse, para purificarse, para después poder entrar al lugar santo. Y entonces afuera está el calor del desierto, pero allí adentro, debajo de todas esas cortinas, a la sombra, está el fresco. Afuera está el olor de la carne quemada, Dios tratando con el pecado. Y adentro está el olor del incienso, Dios tratando de forma personal conmigo. Y así después el sumo sacerdote podía entrar una vez por año hasta el lugar santísimo. Y ahí está nuestro privilegio. Pero ¿sabéis qué dejamos de ver? Que el sumo sacerdote, cuando él entraba, él llevaba dos cosas. En primer lugar, en su ropa llevaba campanas. Y en su pie llevaba atada una soga. Porque cuando las campanas dejaban de sonar, significaba que ese sumo sacerdote, ¿cómo había entrado en la presencia de Dios? Sucio, indigno. Y la soga era que nadie más podía entrar. Y había que sacarlo. Y sabes que nosotros perdemos de vista que tenemos acceso al trono de la gracia de Dios, pero seguimos entrando a la presencia de ese Dios santo.
de ese mismo Dios santo que trata con el pecado de la misma manera que hacía en el tabernáculo. En Santiago, capítulo 5 y verso 9, dice: el juez está delante de la puerta. El juez está delante de la puerta. Hablamos de alentar, hablamos de adorar, hablamos de advertir, pero es una palabra que no nos gusta. Es la palabra asustar. No nos gusta porque nosotros hablamos de Dios de amor, y es verdad. No nos gusta tener miedo. Crecí en un contexto, en un concepto de Dios, de que Dios es terrible. Claro, ni una cosa ni la otra. Dios es amor. Y Dios trató con el pecado en la persona de Cristo. Pero tengo que tener presente que voy a estar en la presencia de Dios. Porque como alguien dijo, lo que la cruz no haya soportado aquí, no va a soportar la mirada de Cristo en el tribunal. Lo que no haya puesto en la cruz y a los pies de la cruz, en la presencia de Cristo, porque sus ojos siguen siendo como llama de fuego, no va a soportar la mirada de Cristo, procurando ser hallado. ¿Cómo voy a ser hallado? Que en esta mañana nuestra reflexión pueda ser eso. ¿Cómo voy a ser hallado? Hay un himno, es el himno 183, que dice: la noche termina y el día amanece, del alba brillante la luz aparece, de Cristo la vuelta gloriosa esperamos, descendiendo la nube de luz. Dice: pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo vuelve. Aleluya, amén. Tal vez lo cantamos en la cena, pero ante este Cristo voy a rendir cuentas. Ante Él voy a rendir cuentas. Dice: su magnificencia y gloria veremos. Y así el autor dice: el mundo, el pecado, hermanos dejemos. Así con gran gozo la recibiremos cuando Cristo nos viene a llevar. Que esa sea nuestra expectativa, nuestra esperanza.